Bueno, es un honor, como siempre, una alegría recibir. No sé si es una alegría, un honor, sí. Ay, qué malo, para mí es una alegría. ¿Se hablaron de deportes? No. Sí, ya hablamos, ya terminó ese capítulo. No, pero no hablamos mucho de fútbol, No, sí, fuera sí, de los equipos de Córdoba. Hablamos. Hola, Le Royan, ¿cómo Hola, estás? Florencia, Ya Fede, se habló de fútbol, Jorge, se Brenda, cerró ¿cómo les va? todo. El fin de Sí, semana fue el día de la libertad de expresión, o sea, podés expresarte y decir lo que quieras. No, simplemente porque venía en el auto y no había escuchado Ya se nada, habló. ninguna referencia. Quería ver si ya habían hablado de fútbol. Vamos, pero vamos bueno. directo al tema acá. Perfecto, bueno. Nos faltó boxeo también, que hubo un peleón en Japón. También, sí, hubo de todo. Sí, sí, Impresionante. Variadito estuvo. Pero de Bien. fútbol se cerró. Bueno, perdón. La etapa. No, de deporte en general, con la Pinto, bueno, una actuaciones destacadas, se ¿no, abre, Jorge? Hubo. muy bien. Así es. Hoy que Sí, se abre la tal cual, sí. la sala de prensa de Casa Rosada está siendo víctima de la censura. Bueno, lo Qué dejamos duro. para otro momento. Lo Muy dejamos duro. para otro momento. Hay que comprender el estado de ánimo de la gente. Bueno, a lo tuyo entonces. Bueno, vamos. a hablar también de números. Un poco, escuchábamos la nota anterior con el tema de cómo habían estado la actividad en los autoservicios y en los centros de compra. Yo le vengo a traer los últimos datos de lo que fue el desempeño de la maquinaria agrícola en Córdoba, por el lado tanto de la fabricación de máquinas como también por el lado de los agrocomponentes. Y según el último monitoreo que hizo justamente AFAMAC, que es la Asociación de Fabricantes de Maquinaria Agrícola y Agrocomponentes de Córdoba, para el primer trimestre del 2026, ahí vemos que hay cifras bastante divergentes en cuanto a lo que es la producción dentro de lo que es esa actividad. Ahí vemos que la facturación en lo que es la maquinaria agrícola, muy ligada también a lo que es la producción, en el primer trimestre del año creció un 3,7%, un número similar a lo que es a lo que se da a nivel nacional y lo que mide AFAT en cuanto a lo que es la fabricación de tractores y también lo que es ACARA en cuanto a lo que es la distribución y la comercialización, sobre todo de tractores, cosechadoras y pulverizadoras, que son los vehículos de arrastre, los vehículos autopropulsados, que generalmente se dicen, y estuvo más o menos arriba de un 4%, con lo que cual Córdoba estaría más o menos en lo que es maquinaria agrícola dentro de ese segmento. Pero si vemos lo que es el tema de las agropartes, ahí las agropartes caen un 32%, y eso lo vamos a explicar a continuación por qué semejante caída. Y las exportaciones también, en el primer trimestre del año, en lo que es en cuanto al volumen de ingresos generados, cayó un 57,10%. Pero quedémonos con el dato de los agrocomponentes. ¿Qué son los agrocomponentes? Son aquellas piezas que se fabrican en Córdoba y que hacen que luego se incorporen a la maquinaria agrícola y hagan justamente esa producción. ¿Por qué cayó tanto? Porque justamente el año pasado se dio un efecto inverso en cuanto a lo que fue la producción de maquinaria agrícola. Muchas empresas se estoquearon allá por mayo de piezas. Y como después hubo una abrupta caída en cuanto a al uso de la capacidad instalada, ha caído casi más de 10 puntos desde mayo hasta ahora, ese stock quedó en poder de las fábricas y se dieron vuelta y le dijeron a los agrocomponentes: no te podemos comprar más. Entonces eso hizo que la producción justamente de estas agropartes cayera de manera estrepitosa, podríamos decir. Ha caído un 32%. Ahí está comparado, hay que hacer la salvedad, está comparado el semestre, es decir, octubre, marzo del 2026 con octubre y marzo del 2025. Me dijeron que tuvieron que ampliar un poquito más la base de datos para que no fuera tan distorsiva a la hora de verla y también magnificar un poco por qué esta caída. Y hay otro componente que también, hablando de agrocomponentes, que también está intercediendo ahí, que es el tema de la importación. Se está importando muchas agropartes, que eso hace que también los rubros que están vinculados, las empresas que están vinculadas al agropartista, estén sufriendo esa caída en cuanto a lo que es la facturación y lo que es la capacidad instalada. Y ahora vamos a pasar al dato quizás más sensible que está teniendo hoy el sector, que es la pérdida de empleo. Hubo pérdida de empleo en el primer trimestre en la maquinaria agrícola cordobesa. El monitoreo que hace la consultora Economic Trends muestra que en la maquinaria agrícola cayó en el primer trimestre el 1,10% la masa de empleos y de trabajadores en ese sector, y en el de agrocomponentes, por lo que veníamos diciendo, cayó un poquito más, el 5,10%. No está el dato cuantificado en cuanto a qué cantidad de personas es, pero si tenemos en cuenta que la maquinaria agrícola cordobesa y los socios de AFAMAC,
que es los que realizan este monitoreo, tiene alrededor de 10.000 trabajadores. Podemos sacar ahí la magnitud que ha tenido esta pérdida de empleo, que si bien, o sea, son empleos que se pierden, si bien no es de magnitud, es una señal de alerta para aquellas personas que se quedaron afectadas, y teniendo en cuenta que las expectativas están puestas en lo que pueda llegar a pasar en los próximos meses, con dos factores. Por un lado, la cosecha, que se va a empezar a movilizar, y eso puede llegar a generar un derrame para lo que es la maquinaria agrícola. Siempre que el productor tiene algún excedente en cuanto a los ingresos, lo destina a comprar tecnología. Y lo que va a ser fundamental, que me decían, es un poquito lo que hablaban también ustedes con el presidente de la Asociación de Autoservicios, el tema del financiamiento. Claro. Sin financiamiento a tasas competitivas, el sector no se va a mover, así que habrá que ver cómo es el relevamiento para lo que queda del año, pero este primer trimestre no ha sido bueno para la maquinaria agrícola cordobesa. Bien, buenísimo, Ale. Muchas gracias por el informe, como siempre. Muy bueno. Y mucha suerte el fin de semana. Gracias. Jugamos mañana, nosotros el martes. Mañana, juega Boca mañana contra Barcelona. Barcelona, sí, en Ecuador. Mucho calor. Mucho calor. Toque de queda ahí en Barcelona, ¿sabías? También, sí, hasta las 5 de la mañana no podemos salir. Desde las 11 hasta las 5 de la mañana, todos adentro. Pero ya hay gente con camiseta y todo. No se sabe qué va a pasar con los 2.000 hinchas que viajan. Esto en serio, ¿no? Sí, porque después de la cancha tienen que volver. Bueno, pero no, vamos a salir igual. Está bien, que les vaya bien, ¿eh? Ojalá que les vaya Gracias, bien. Fede. Dale. Bien.